Hola, buenas noches. Estamos aquí de nuevo. Soy Jorge Clemente Pérez, servidor, con una segunda entrega acerca del mismo tema que veníamos comentando relativo a las reformas constitucionales con motivo de la reconversión del Poder Judicial Federal en México. Y les comentaba en aquella primera entrega las hasta cierto punto bondades o la justificación tanto doctrinal como jurídica, del acierto que significa la legitimación de origen que le daría a los miembros del Poder Judicial el ser electos por el pueblo. Y esa es una de las bondades importantes, dignas a considerar de la reforma. Pero también les comenté en aquella ocasión que había un problema sustantivo, o sea, de fondo, que tiene que ver con la impartición de justicia y que no necesariamente está vinculados los resultados en beneficio de la impartición de justicia, no necesariamente están vinculados a la reconversión del Poder Judicial. Es decir, la reconversión del Poder Judicial consistente en la reestructura organizacional, orgánica, del Poder Judicial Federal a través de la elección de sus miembros y este mecanismo, digamos, de acceso a la impartición de justicia es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que con esta reconversión vayamos a obtener una de las demandas principales del pueblo mexicano, que es la justicia. Son temas vinculados, obviamente, pero no necesariamente una cosa va a traer como consecuencia la otra. Es decir, que esta reforma constitucional no trae o no comprende en sí la posibilidad de obtener justicia. Y esto es así por lo siguiente, y este es básicamente el tema en el que nos vamos a concentrar en esta segunda entrega. Si bien es cierto que, como hemos dicho, las reformas constitucionales planteadas para la reforma del Poder Judicial Federal son buenas en cuanto a la legitimidad de origen con la que van a quedar investidos los nuevos jueces, magistrados y ministros a través de la elección popular, lo cierto es también, y erradica vicios, ¿no?, de designación, vicios que veníamos arrastrando, que si eran designados por el presidente, que si eran sancionados por el Senado, pero al final del día pues, no representaba realmente sino una designación presidencial. Todos los ministros eran designados por el presidente y los magistrados y los jueces a través de una carrera judicial que era bastante cuestionada, porque los exámenes de acceso para aspirar a alguno de los puestos de jueces y magistrados, pues fueron sujetos de críticas severas y de cuestionamientos relacionados con la manipulación de la información de sus exámenes y la corrupción. Entonces, estos temas finalmente sí van a quedar purgados a través de la reforma constitucional, pero estos temas de ninguna manera van a traer consigo como resultado una mejor impartición de justicia. La pregunta es ¿por qué? Porque no solamente influye el factor humano en la administración de justicia, también influye el sistema jurídico nacional. Y uno de los grandes problemas que tenemos en México es que está conformada nuestra impartición de justicia en principios de legalidad, no en principios de justicia. Es decir, cualquier juez, magistrado, ministro que llegue al Poder Judicial Federal eh, ahora, con las nuevas reformas, así como los que estaban antes y que se tendrán que ir, aquellos que no sean ratificados, eh, finalmente todos, pues, los miembros de la Judicatura en México, están obligados al principio de legalidad en nuestra Constitución. Es decir, que nuestra Constitución prevé el ejercicio de la impartición de justicia apegados a la ley. Esto significa que los jueces, magistrados y ministros no pueden resolver más allá de lo que la ley establece. Este es muy importante entenderlo, porque es un principio que se sustentó básicamente en el principio de equidad y de igualdad frente al derecho. Se supone que todos los hombres debemos ser iguales frente al derecho y para garantizar esta igualdad frente al derecho, se suponía que debíamos tener una cierta previsibilidad de los alcances de cada ley. Entonces lo que nos garantizaba eso era limitar a los jueces para que cualquier juez, magistrado o ministro que
revisar alguno de los casos en los que estamos inmersos los gobernados, se apegara estrictamente a lo que la ley dispone. Y la ley no la hace el Poder Judicial Federal, la ley la hace el Poder Legislativo. Entonces lo que hacía, la tarea fundamental en nuestro sistema constitucional del Poder Judicial Federal y sus miembros, es aplicar lo que las leyes que hace otro poder, que es el Poder Legislativo, aplicarles al caso concreto. Eso se llama jurisdicción. Es el ejercicio jurisdiccional, el aplicar las leyes al caso concreto. Pero estas leyes no las hace el Poder Judicial, las hace otro poder, el Poder Legislativo. Entonces, los jueces lo único que hacen es aplicar lo que ya existe en la letra de la ley. ¿Qué problema de fondo existe en un sistema como este para alcanzar la justicia? Primero tenemos que entender que justicia no es lo mismo que legalidad. Es decir, no es lo mismo lo justo que lo legal. Hay muchas resoluciones emitidas por miembros de la judicatura, jueces, magistrados, ministros, que son legales porque están apegadas a la ley y sin embargo no son justas. Y de estas resoluciones hay muchísimos ejemplos. Hay muchos gobernados que van a reclamar lo que les corresponde en justicia, pero no logran obtenerlo porque las leyes no alcanzan para llegar a esa verdad justa. Y lo que obtienen es una verdad legal, no una verdad justa. Y no es lo mismo la legalidad que la justicia. Lo que yo entiendo que el pueblo quiere es justicia, no legalidad. Entonces, si es lo que nosotros queremos, lo que tenemos que empezar por pensar con seriedad es si debemos mantener nuestro sistema jurídico nacional en la legalidad o debemos sostenerlo en el principio de justicia. Para sostenerlo en el principio de justicia tendríamos que darle mucho más atribuciones a los jueces para que pudieran llegar o arribar a conclusiones a partir de aspectos incluso que van más allá de la ley. Esto le permitiría, por ejemplo, a un juez que advirtiera, por ejemplo, omisiones o irregularidades, digamos, durante una diligencia de cateo ordenada en una carpeta penal contra un presunto delincuente, en donde en muchas ocasiones por motivos de descuido o por errores de dedo o por una serie de factores distractivos en las actas o durante los eventos se establecen o se asientan cosas equívocas, como por ejemplo la hora, no se pone la hora exacta, o a veces el domicilio tiene una letra de más, o tiene un cero antes, o tiene algún problema que hace incompatible el domicilio preciso en donde se ordenó el cateo con el domicilio donde se realiza. Pero durante la diligencia se advierte que sí era el domicilio de la persona que se buscaba o de los objetos del delito que se buscaban. Entonces, en muchas ocasiones en esas diligencias de cateo se encuentran, pues puede ser psicotrópicos o pueden ser armas de fuego prohibidas o pueden ser, en fin, objetos del delito y a veces también se encuentra el sujeto activo, o sea, la persona que se buscaba. Pero por el error de haber establecido ese error formal en el domicilio o en la hora en la que se practicó la diligencia, cuando llega el asunto al juez, el juez ha tenido a la legalidad específicamente a lo que la ley plantea, lo tiene que liberar y lo libera porque no coinciden los hechos con las pruebas. Por ejemplo, un video o algunos testigos que digan, no, no es cierto, no eran las 7, eran las 9, o no es cierto, el domicilio no es 60, es 60A, o es 60 interior C, o qué sé yo, y con esas incompatibilidades finalmente el juez lo libera porque se supone que hay, en términos de legalidad, una violación importante que afecta a los derechos humanos del probable responsable, y así quedan libres muchos por cuestiones de carácter técnico o tecnicismos que están basados básicamente en la legalidad, no en la justicia. Si nosotros hiciéramos un cambio en la estructura del sistema normativo mexicano, le diéramos ciertos atributos a un juez o a un magistrado o un ministro para que pudiera ir un poco más allá de la ley y establecer que si bien es cierto, por ejemplo, existen estas
discordancias o estas incompatibilidades entre X o Y diligencia y el lugar o la hora en el que se establecieron, no menos cierto es que en esa diligencia se encontraron objetos del delito y la persona que se estaba buscando y por lo tanto la, la fuerza convictiva de lo que se halló en el lugar este, es mayor que las irregularidades formales que se derivaron de los asentamientos que se hicieron en las actas. Y con base en ello, el juez puede ponderar, con base en la justicia, ya no en la ley, debidamente motivado, que si bien es cierto hay estas inconsistencias, también lo es que se encontró lo que se estaba buscando y al sujeto activo. Consecuentemente, aun cuando ciertamente estas inconsistencias pudieran motivar o llevar implícitas algún tipo de violación menor a derechos humanos, lo cierto es que en todo caso las evidencias acreditan que este sujeto que fue puesto a disposición de él efectivamente estaba puede ser investigado por la comisión de un delito porque se encontraron en su domicilio estos o cuales objetos o tales o cuales elementos. Y con base en ello no es justo, porque ese sería el razonamiento, no sería justo liberarlo cuando existen tantas evidencias que ponen de manifiesto su posible participación en un hecho que está castigado por la ley. Y esto es aún pasando por encima de las garantías individuales que él tiene respecto de que en un cateo pues, se debe precisar el lugar, la hora y las personas que pueden hacerlo y muchas otras cuestiones que están previstas en la Constitución y en la ley penal. Entonces, el juez en ese acto estaría rebasando el texto de la legalidad, pero en beneficio de la justicia. Y esto tampoco significa que la persona que resultara procesada no pueda demostrar, en su caso, que él no es responsable, al menos del ilícito que se le está imputando. Pero esto ya no tendría que ver con el acto formal del cateo que se realizó, ¿no? Es decir, lo voy a sujetar, lo voy a poder sujetar a proceso y en el proceso pues ya él probará su inocencia. O más bien el Ministerio Público probará su responsabilidad porque el detenido se va a presumir inocente, pero en todo caso, pues habrá la oportunidad procesal para que el fiscal tenga la opción y la oportunidad de probar correctamente que sí es el sujeto, que sí se cometió el delito y que esos objetos son evidencia de lo mismo. Y no, como sucede ahora, que por una cuestión o una irregularidad o una inconsistencia de carácter formal en una diligencia de estas, termine en la calle en horas después de haber sido detenido. Todas estas cuestiones un juez, aunque quiera hacerlas, no puede hacerlas. Es decir, si el resultado que nosotros buscamos a través en general, es beneficiar al pueblo, lo que el pueblo necesita es justicia. No necesita, sí necesita tal vez otros jueces o una reestructura, una reconversión o una mayor legitimidad de origen de los impartidos de justicia, estoy de acuerdo. Pero lo más importante no es que tengamos otros jueces o que eliminemos cierto grado de corrupción y etcétera, ¿no? Lo más importante es que logremos obtener justicia. Para poder lograr obtener justicia hay que ponerla por encima de la legalidad. Entonces, en la Constitución tendríamos que hacer una reforma en dispositivos constitucionales en donde se estableciera que el fin último del derecho no es la ley, no es el cumplimiento de la ley. El fin último del derecho es la obtención de la justicia, porque nosotros toleramos las leyes justamente porque pretendemos que a través de su cumplimiento tengamos justicia y no al revés. Es decir, nosotros no podemos dar por cierto o dar por sentado que las leyes en sí mismas son justas, simple y llanamente porque están dictadas por un parlamento o por un poder legislativo. Las leyes son leyes, pero eso no significa que necesariamente sean justas. Y para eso baste nada más el ejemplo del nacionalsocialismo, o sea, del régimen nazi en Alemania. Era un régimen nazista, un régimen que tenía muchos visos de inequidad, ¿verdad? Y de pues, injustos, y sin embargo esa ley se cumplía en Alemania. De hecho, en los tribunales, durante los juicios de Nuremberg, una de las defensas más importantes de los oficiales alemanes que fueron juzgados era precisamente que ellos estaban obrando en cumplimiento de su ley.
Y entonces prevalecía el principio del lex dura lex, o sea, la ley es la ley y por lo tanto había que cumplirla. Entonces, bajo ese principio ciego de cumplir la ley a mansalva, o sea, más allá de lo que fuera la ley es la ley, entonces bajo ese principio ellos estaban obligados a cumplir la ley de su país. Y bajo esa obligación actuaron como actuaron durante el régimen nazi. Eso significa que la ley no necesariamente es justa. La ley es ley y hay que cumplirla, sí, en términos generales, pero no por encima de el orden de la reflexión interior de cada ser humano para saber qué ley se debe o no cumplir. Entonces, una cosa es que de pronto algún congreso diga vamos a declarar proscritos del país a todo aquel que tenga un cierto color de piel o profese cierta religión, y otra muy distinta es que nosotros acatemos esa ley, porque en el foro interior cada uno es libre de poder determinar si una ley debe o no aplicarse en función de el beneficio común que pueda traer para efecto de la supervivencia de la especie humana, que es lo que debe proteger finalmente el derecho. Entonces tenemos que entender con claridad que el derecho se justifica, la justificación existencial del derecho es la justicia, no la ley. La ley es un instrumento para llegar a la justicia, pero muchas veces las leyes no las hacen las personas que realmente están buscando justicia, las hacen para proteger intereses de grupo o proteger intereses ideológicos porque se encumbran en el poder. Y una vez que se encumbran en el poder, en el Congreso, pues pueden hacer las leyes que tengan empatía con su ideología o sus propios intereses. Eso no necesariamente las hace justas. Entonces, lo importante para nosotros es comprender que si queremos verdaderamente obtener justicia, ¿qué es lo que justifica el derecho? Tenemos que entender que la ley es solamente un instrumento y que siendo un instrumento existe un valor mayor, o sea, con mayor envergadura, que es la justicia, y que a través de una correcta motivación y confianza en los jueces, se puede pasar por encima de la ley, que es solamente instrumental, para obtener la justicia, que es un valor mayor. Si esto lo logro hacer a través de una correcta motivación, un buen silogismo jurídico, pues es importante defender que la justicia prevalece por encima de la ley. Si no ponemos ese principio en la Constitución, si no decimos en la Constitución que el valor prevaleciente, que es prevalente la justicia sobre la ley, nunca vamos a obtener más que resoluciones legales. Y lo que nosotros queremos no son resoluciones legales, lo que el pueblo quiere es justicia. Esto significa que el juez pueda pasar por encima de la ley en ciertos casos, debidamente motivados, obviamente, y debidamente construidos con argumentos que permitan establecer esa excepción y bajo esa excepción pasar por encima de la ley con tal de no, al aplicarla, en vez de conseguir justicia, se consigue injusticia, porque es completamente injusto que una persona que tiene la apariencia y que existen evidencias suficientes para considerar que ha cometido un delito, salga absuelto horas después o salga libre horas después de su detención. Eso es injusto. Entonces, y de lo que se trata en el derecho es lograr que el derecho permita alcanzar la justicia, no el cumplimiento de la ley exacto, porque el cumplimiento de la ley, vuelvo a repetir, la ley es bastante relativa en función del momento histórico en el que se dicta y el lugar, y el país, y la sociedad a la que regula. Entonces la ley es meramente instrumental. Lógicamente nosotros debemos tratar de alcanzar el valor superior que es la justicia, pero para poderlo hacer en los tribunales es necesario que los jueces puedan ir más allá de la ley, establecer con criterios válidos y argumentos sólidos por qué se desapegan en este caso en particular de la ley, bajo qué razonamientos considera que en este caso no debe aplicar la ley, sino que debe aplicar un principio de justicia y establecerlo en su resolución. Pero si no les damos esa opción, vamos a continuar teniendo jueces, los cambiemos las veces que los cambiemos, hagamos las reconversiones orgánicas que hagamos del Poder Judicial, obtendremos siempre lo mismo. El resultado va a ser que apliquen las resoluciones aritméticamente pegados a los textos legales que muchas veces son muy limitativos y restringen las posibilidades de los jueces. Cuando vemos resoluciones absolutorias o vemos que un juez suelta a algún criminal, entonces nos espantamos. ¿Pero nos espantamos de qué? Si nosotros mismos en la Constitución hemos puesto que
los jueces no pueden ir más allá de la ley. Si les damos la oportunidad de poder ir más allá de la ley, estableciendo criterios y argumentos correctos para que en ciertos casos, no siempre, puedan apartarse de la ley para poder establecer los razonamientos por los cuales lo hace y estos son justos, deberíamos hacerlo. Pero para que eso suceda, en la técnica jurídica es necesario que el juez tenga esa posibilidad constitucional y actualmente no la tiene. Yo sugeriría que pongan mucho ojo en estas reformas constitucionales si es que quieren verdaderamente transformar el sistema de justicia mexicano. Porque oigo y oí muchas veces al expresidente Andrés Manuel López Obrador y oigo también muchas veces actualmente a nuestra nueva presidenta Claudia Sheinbaum hablar de que al final del día no, los jueces no imparten justicia. Incluso recuerdo que alguna vez el expresidente López Obrador dijo, es que no pueden ser Suprema Corte de Justicia, si lo último que hacen es justicia. Pues sí, hacen legalidad, pero la legalidad es lo que la Constitución los obliga a hacer. Entonces, si lo que queremos es justicia, pongamos que la obligación principal de tanto de la justicia como del derecho es obtener justicia y no necesariamente legalidad a mansalva. Y además debo decirles que esto no es algo nuevo, ¿eh? O sea, porque yo sé que muchos al oír este material van a decir, pero ¿cómo es posible si hemos luchado tanto la humanidad para que todos tengamos un sistema de legalidad apegado al derecho y siempre la ley es la ley y lo que dice la ley nos permite predecir qué podemos y qué no hacer? No, a ver, de hecho, desde hace, no tiene mucho tiempo tampoco, pero mientras México era colonia, la Nueva España, durante esa época, lo preponderante era el derecho natural. Y por derecho natural se entendía el derecho humano, o sea, el derecho humano y correspondiente a la naturaleza del lugar en donde éste se aplicaba. Entonces, el nivel de preponderancia era primero el derecho natural, que era prácticamente como derecho divino, y luego la ley. Primero, la naturaleza humana y la justicia y las costumbres del lugar, y al final la ley, porque entendían perfectamente que la ley es solamente instrumental, no es un fin en sí mismo. Así que la aplicación de la ley no es un fin en sí mismo. Lo que nosotros hacemos es hacer leyes para que nos conduzcan a la justicia, pero si esas leyes no son suficientes para llevarnos a la justicia, hay que pasar por encima de ellas, pero hay que permitírselo a los juzgadores. Porque actualmente un juez que resolviera desapegado a la legalidad, por ejemplo, en un ejemplo como el que les puse hace un momento, pues sería sujeto de responsabilidad. Entonces no puede ir más allá de lo que la ley le permite. Y si la ley no le permite más que aplicar el propio texto, pues no va a poder hacer justicia. Lo que va a hacer es legalidad, que es lo que han venido haciendo nuestros tribunales desde hace muchas décadas y siglos. Entonces, si queremos en realidad obtener justicia, en lugar de solo legalidad, tenemos que ponerlo en la Constitución. Falta una entrega más sobre este mismo tema que también creo que les puede resultar interesante. Quedo pendiente de sus comentarios. Les agradezco mucho a todos. Buenas noches.